La noche había comenzado de manera tan perfecta. Mis amigos, mi marido y yo, estábamos disfrutando de una cena en casa, rodeados de risas y buenos momentos. Todo parecía en su lugar, hasta que ella llegó, mi suegra. Desde el momento en que cruzó la puerta, su mirada recorrió cada rincón de la casa, como si fuera una inspectora de alguna organización de calidad. No lo dije en voz alta, pero sentí la incomodidad al instante. Y luego, como si no pudiera contenerse más, soltó la primera bomba. Yo dije, ¿te gusta la decoración, mamá? Ella respondió, ¿eso es lo mejor que pudiste hacer? Es tan básico. Como si hubieras decorado con lo primero que encontraste en una tienda barata, ¿no te da vergüenza? Sentí como se me cortaba la respiración. La incomodidad se apoderó de mí, pero, para no hacer un escándalo delante de todos, sonreí. Eso es lo que hago, sonreír, aunque por dentro me hierve la sangre. Me obligué a seguir conversando como si nada. Yo dije, bueno, mamá, cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo creo que es bastante acogedor. Ella respondió, acogedor, sí, pero ¿es eso suficiente? No parece una casa, parece más bien un apartamento de soltera. De verdad, me decepcionas. Y lo dijo tan naturalmente, como si sus palabras fueran un simple comentario sobre el clima. Nadie más parecía notarlo, pero yo no podía dejar de pensar en esas palabras. Me quedé callada, y aunque traté de disimular, la incomodidad se convirtió en rabia interna. Cuando la noche avanzó, traté de mantener la calma y no responder. Quería que todo se terminara rápido, y aunque la cena continuó, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. A veces, me pregunto si lo hace a propósito, para ponerme en mi lugar. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo. No sé qué me pasó, pero algo dentro de mí se rompió, y lo que iba a hacer cambiaría todo. Esa misma noche, después de que se fue, decidí enviarle una invitación para la próxima cena. No era una invitación cualquiera. Sabía que tendría que ser especial, pero no para ella, sino para mí. Para demostrarle, de alguna manera, que no soy tan básica como ella cree. Yo pensé, la próxima vez, ella verá lo que soy capaz de hacer cuando no me subestiman. Y así lo hice. Planeé todo, no dejé nada al azar. Pero lo más importante, aseguré que ella llegara. La venganza se estaba cocinando lentamente. Ahora solo tenía que esperar el momento. La espera fue lo más difícil, aunque al mismo tiempo, la idea de lo que estaba por suceder me mantenía alerta. No me costó mucho organizar la próxima cena. La cocina estaba equipada con todo lo que necesitaba, ingredientes frescos, vino seleccionado. La mesa bien puesta, pero lo que realmente importaba era la atmósfera que quería crear. Yo sabía exactamente lo que quería lograr y no iba a permitir que nada me detuviera. La invitación fue directa, sencilla, como un acto sin ningún tipo de preparación. Solo un mensaje en el que le pedí que viniera. No mencioné nada sobre la decoración ni sobre lo que se había dicho la última vez. No quería que sospechara que algo extraño iba a pasar. Pero dentro de mí, todo estaba calculado. El día de la cena llegué temprano a la casa, con la idea de dar los últimos toques. Me pasé horas en la cocina, preparé cada platillo como si fuera una obra maestra, no solo para impresionar a mi suegra, sino para asegurarme de que todos los presentes se sintieran sorprendidos. Yo estaba decidida a que la próxima vez ella no pudiera criticarme tan fácilmente. Lo que no sabía mi suegra era que no solo le estaba preparando una comida, sino una lección. La decoración también había cambiado, cada detalle había sido pensado al milímetro. Mi casa ya no se veía tan básica como ella había dicho. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas locales, las luces suaves daban una atmósfera cálida. Y todo estaba perfectamente armonizado. El aire era diferente, mucho más elegante, mucho más correcto según sus estándares. Mi marido, que nunca entendía por qué me molestaba tanto, me miraba de vez en cuando, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Pero lo que importaba ahora era mi suegra. Tenía que esperar a que llegara. El primer sonido de la puerta me hizo darme cuenta de que todo estaba por comenzar. Al principio, ella llegó con su actitud de siempre, confiada, como si nada hubiera cambiado, con una sonrisa arrogante que siempre la caracterizaba. Yo la saludé con calma y le mostré el salón, dándole el mismo recibimiento de siempre.
Pero algo había cambiado en mi forma de mirarla, algo que ella no podría percibir, y que a lo largo de la noche se iría haciendo más evidente. Ella entró y su mirada recorrió el lugar, como siempre lo hacía, pero esta vez algo en su cara cambió. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando todo en silencio. Esa mirada de desaprobación, que solía estar siempre presente, no apareció, al menos no de inmediato. Pero lo que sí apareció fue algo mucho más intrigante, un leve desconcierto. Mi suegra siempre había sido tan rápida para criticar que no pudo evitar sorprenderse al ver la transformación. Al fin dijo, parece que has mejorado un poco. Aunque aún veo algunas cosas que podrían cambiar. No sabía si reír o seguir manteniendo la compostura. Mi marido, como siempre, no parecía notar nada raro, aunque su mirada hacia su madre se volvía cada vez más incómoda. La noche avanzaba y la cena se desarrollaba con normalidad. Mis amigos y familiares conversaban entre ellos, disfrutando del vino, riendo, y celebrando como siempre. Pero yo no podía dejar de observarla, observando cada uno de sus gestos, cada palabra que salía de su boca, como si buscara un momento, una oportunidad, en la que pudiera soltarse y mostrarme su verdadera actitud. Sin embargo, todo estaba más que controlado. Yo había anticipado sus movimientos, sabía que no sería tan fácil hacerla ceder. Pero poco a poco, mi venganza comenzaba a tomar forma. A medida que avanzaba la noche, le serví un plato especial, uno que había preparado cuidadosamente. Era su comida favorita, pero con un toque diferente, algo que nunca había probado antes. Mi suegra, como siempre, no se molestó en decir nada hasta que probó el primer bocado. Se quedó en silencio por un momento, observando su plato. Entonces dijo, ¿qué le pusiste a esto? No sabe igual que la última vez. Yo sonreí, sabiendo que este momento había llegado. Solo cambié algunos ingredientes. Nada especial. En ese momento, mi suegra se inclinó un poco hacia adelante, casi como si hubiera captado algo en el aire, algo que no podía entender. Yo la observaba fijamente, disfrutando de cada segundo. Ella intentó seguir comiendo, pero ya no tenía la misma seguridad de antes. Su actitud comenzó a cambiar, poco a poco. Sus comentarios, antes tan rápidos y cortantes, se habían desvanecido. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me sorprendió. Una vez que se terminó el plato, mi suegra levantó la vista hacia mí con una mirada que jamás había visto antes. Fue una mezcla de frustración y rabia. ¿Qué intentas hacer? ¿Hacerme sentir menos? Porque lo estás logrando, pero no lo harás por mucho tiempo. Yo la miré con calma. Le respondí, solo estoy siendo yo misma, mamá. No trato de hacerte sentir menos, solo trato de mostrarte que puedo ser mejor de lo que crees. Y que tu opinión no tiene tanto poder sobre mí como pensabas. La tensión era palpable en el aire. Había alcanzado mi objetivo. Mi suegra no pudo evitar soltar una risa amarga. No sé qué te crees, pero nunca vas a ser suficiente para él. Nunca vas a ser la esposa perfecta que yo siempre imaginé para mi hijo. Y por más que lo intentes, siempre vas a ser la que no encaja en nuestra familia. Fue como una punzada en el corazón, pero en lugar de derrumbarme, sentí como se fortalecía algo dentro de mí. Mi sonrisa se hizo más amplia. Lo bueno es que yo no necesito encajar en tu imagen. Ya no me importa lo que pienses, porque esta casa es mía, mi vida es mía, y no tengo que probarle nada a nadie. Ni a ti ni a nadie. Y en ese momento, ella se dio cuenta de que algo había cambiado. Algo en mi actitud, en mi voz, en la forma en que la miraba. Yo ya no era la misma persona que había aceptado sus críticas en silencio. Ahora, yo estaba en control. Todo lo que pasó esa noche, la forma en que había manipulado cada situación, no había sido para que ella me aceptara. Era simplemente para mostrarle que yo era capaz de mucho más de lo que ella pensaba. La tensión en la sala creció. Y aunque mi suegra intentó disimularlo, pude ver cómo su rostro se iba transformando. Ella había estado acostumbrada a tener siempre el control, a ser la que dictaba las reglas, la que todo el mundo temía, incluso mi propio marido a veces, pero esa noche algo había cambiado. Ya no era la mujer insegura que callaba cuando la criticaban. Había llegado el momento de tomar el control de mi vida, y mi suegra no iba a ser quien lo decidiera. Ella me miraba como si intentara encontrar alguna grieta en mi comportamiento, algo que pudiera aprovechar,
Pero ya no había lugar para sus manipulaciones. Yo sabía exactamente lo que quería y cómo hacerlo, y aunque su mirada llena de rabia me daba una sensación extraña, no me dejé intimidar. Todo lo contrario. La venganza no solo se trataba de los pequeños detalles, de los platos perfectos o de la decoración, sino de algo mucho más profundo, algo que ella nunca había podido ver. Yo había estado siempre a su sombra, aceptando sus críticas con una sonrisa forzada, pero esa noche, las cosas serían diferentes. A medida que la cena avanzaba, los demás invitados comenzaron a notar algo raro en el ambiente. La conversación, que antes fluía de manera ligera y relajada, se fue apagando poco a poco, ya que todos parecían sentirse incómodos con la atmósfera cargada de tensión que había entre mi suegra y yo. Mi marido, que había notado que algo no estaba bien, se acercó a mí en un intento de calmar las aguas. «¿Todo bien?», me susurró, mirando a su madre con una mezcla de preocupación y desconcierto. Yo lo miré con una sonrisa tranquila, pero sabía que esa noche ya no iba a ser como las demás. «Todo está bien», le respondí, con voz suave, mientras mi mirada se mantenía fija en mi suegra. Pero él no entendió lo que estaba pasando, ni lo que significaba esa mirada. Mi suegra, al ver que las cosas no salían como esperaba, comenzó a actuar de manera más agresiva. No podía soportar que la situación se le escapara de las manos, que yo estuviera tranquila mientras ella, por primera vez, perdía su poder. Entonces, lanzó la siguiente frase, como si fuera un ataque directo: «Sabes, me alegra que finalmente hayas puesto algo de esfuerzo en tu casa, pero, siempre hay algo que falta, algo que no encaja». Yo no respondí, pero dentro de mí algo se rompió. Mi paciencia, que había sido inquebrantable durante tanto tiempo, comenzó a desmoronarse. Ya no podía soportar que me hablara como si fuera una niña, como si fuera incapaz de lograr algo por mí misma. Sin embargo, mi venganza estaba en su punto máximo. En lugar de responderle con palabras, decidí hacer algo más significativo. Le pedí a mi marido que me acompañara a la cocina para terminar de preparar un par de cosas, como si nada hubiera pasado, como si su crítica no me hubiera afectado en lo más mínimo. Pero la realidad era que cada paso que daba hacia la cocina estaba cargado de una intención clara: demostrarle que ya no tenía poder sobre mí. Mientras estaba allí, me aseguré de que el plato principal estuviera perfectamente servido. El aroma que llenaba la casa era cálido y reconfortante, como una promesa de algo más grande que estaba por venir. Mi suegra no dejó de lanzar miradas furtivas hacia la cocina, como si estuviera esperando que algo saliera mal, que cometiera un error, pero yo no iba a fallar. A medida que mi marido y yo regresábamos al salón, ella me miró con esa expresión desafiante, como si estuviera esperando que me quebrara bajo su mirada. Pero esa vez, fue ella quien se sintió incómoda. Cuando me senté, volví a mirarla fijamente y le sonreí con la misma sonrisa que había tenido cuando todo había comenzado. La noche siguió avanzando, y mientras todos comían y charlaban, yo sabía que mi plan ya estaba en marcha. Sabía que, al final de todo esto, ella se iría con la sensación de que algo había cambiado para siempre, que ya no podía manipularme como lo hacía antes. La venganza no solo se trataba de mostrarle que había mejorado mi casa, mi vida, sino de que me había liberado de su control. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, era una afirmación de mi poder. Mi suegra no lo entendía, pero algo dentro de mí estaba cambiando. La mujer que había aceptado ser pisoteada ya no existía. La mujer que había decidido tomar las riendas de su vida y dejar de temerle a los juicios ajenos había nacido. Esa noche, después de la cena, cuando los invitados se fueron, mi suegra se quedó unos minutos más. Estaba claro que quería hablar, pero yo sabía que ya no tenía nada que decirle. Ella miró alrededor, como si buscara una manera de salvar su orgullo. Finalmente, rompió el silencio. ¿Estás contenta contigo misma? Su tono era ácido, lleno de resentimiento, pero yo solo sonreí. Sí, muy. El silencio se alargó, y la incomodidad flotaba entre nosotros. Pero ya no me importaba lo que ella pensara. No necesitaba su aprobación, no la necesitaba más. Ya no iba a hacer nada para que me aceptara. La mujer que estaba frente a ella ahora era alguien que había aprendido a ser fuerte, a ser quien realmente era, sin miedo. Y con esa última mirada, mi suegra comprendió que la batalla ya estaba ganada. No con palabras, sino con mi actitud. Mi suegra se quedó allí unos segundos,
mirando alrededor como si intentara encontrar alguna grieta en lo que había pasado. Quizás esperaba una respuesta diferente, tal vez una disculpa, o incluso una lucha. Pero yo ya no era la mujer que había sido antes. Ya no era la que se dejaba pisotear, la que callaba ante sus comentarios crueles. Esa mujer había desaparecido con cada palabra de desprecio que había recibido a lo largo de los años. Esa noche, me había dado cuenta de algo importante: la verdadera venganza no era hacerle daño directamente, sino demostrarle que ya no tenía poder sobre mí. Mi mirada era tranquila, pero dentro de mí sentía una paz que nunca antes había experimentado. Al fin, después de lo que pareció una eternidad, mi suegra soltó un suspiro, uno profundo, cargado de frustración. Era como si la hubiera vencido en una batalla silenciosa, sin gritos, sin peleas, solo con mi propia fuerza interior. No sé qué decir, la verdad. Tal vez esperaba que todo esto fuera una fase, algo pasajero, pero me doy cuenta de que no. No soy el centro de tu vida, ni de tu casa, ni de nada. Y eso me molesta, dijo con un tono que oscilaba entre el resentimiento y la impotencia. Yo solo la miré, sin perder la calma. No tienes que decir nada. Ya dije todo lo que necesitaba. Ya no busco tu aprobación, ni tu aceptación. Soy feliz como estoy, y no voy a permitir que sigas destruyendo mi paz. Fue la primera vez que pude decir esas palabras sin miedo. Fue la primera vez que la vi como realmente era, una mujer que, aunque creía tener el control, en el fondo solo buscaba hacer sentir a los demás menos que ella. La verdad es que su lucha no era conmigo, nunca lo fue. Su lucha era con ella misma. Quizás en su mente aún me veía como una joven insegura que necesitaba su aprobación para sentirse válida. Pero esa noche, ella entendió que yo ya no era esa persona. Me había liberado, y ya no había marcha atrás. Mi suegra no respondió inmediatamente, solo se quedó allí, mirando al vacío. Finalmente, se levantó, tomando su abrigo, antes de salir. Se volvió hacia mí con una mirada que no pude descifrar. No era la mirada de la mujer arrogante que entró en mi casa esa noche. Era una mirada derrotada, una mirada que no sabía qué hacer con la realidad que acababa de enfrentar. Bueno, me voy. Supongo que no tengo nada más que hacer aquí. Y salió, sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, como si todo el peso de la tensión se hubiera ido con su salida. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez no sentí alivio. Sentí una mezcla de tristeza y satisfacción, como si el ciclo finalmente se hubiera cerrado, pero no de la manera que esperaba. Al principio, pensé que la victoria era el fin, que ella cambiaría, que se disculparía, que vería mi valor. Pero la verdad es que la verdadera victoria fue en mí misma, en lo que yo había logrado, en lo que había crecido. Esa noche, al quedarme sola con mi marido, no me sentí más cerca de él de lo que me sentí en ese momento. Porque la venganza no solo era contra mi suegra, era contra todas las inseguridades que había guardado durante años, contra las dudas que había dejado que se instalaran en mi mente. Yo había logrado vencerme a mí misma. Cuando mi marido entró a la habitación, me miró preocupado. ¿Estás bien?, me preguntó suavemente, como si hubiera percibido la tensión que aún quedaba en el aire. Yo sonreí, una sonrisa sincera. Sí, todo está bien. Estoy más que bien. Mi marido no entendió lo que había pasado exactamente, no vio todo lo que yo había logrado esa noche, pero eso ya no importaba. Porque la victoria no dependía de su comprensión. La victoria era mía. La noche continuó en silencio, pero era un silencio tranquilo, como el de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Me quedé pensando en todo lo que había sucedido, en cómo mi suegra había sido un obstáculo durante tantos años, pero también en lo que esa noche me había enseñado. Al final, la venganza no se trataba de destruir a alguien o hacerles pagar. Se trataba de liberarme de sus expectativas, de su juicio, de su control. Se trataba de finalmente entender que no necesitaba su aprobación para sentirme suficiente. Esa noche cerré los ojos con una sensación de paz que nunca antes había tenido. No sabía qué pasaría en el futuro, si mi suegra cambiaría o si volvería a sus viejas costumbres. Lo que sabía era que ya no tenía miedo. No tenía miedo de ella ni de nadie más. Ya no dependía de nadie para ser feliz.
La guerra, la batalla, las críticas, las manipulaciones, todo eso había quedado atrás. La venganza era mía. Y yo había ganado. Esa noche, al final de todo, algo dentro de mí hizo clic. Aunque sabía que mi suegra podría seguir con su actitud, su mirada esa noche había dicho todo lo que necesitaba saber. Había perdido el control, había perdido la batalla sin darse cuenta, y lo mejor de todo, había sido una victoria silenciosa. Ya no me importaba si cambiaba o no. Yo ya no necesitaba que me aceptara, ni que me viera de una forma diferente. El cambio había ocurrido dentro de mí, y eso no tenía marcha atrás. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mi suegra, como era de esperar, no me buscó. Probablemente no sabía cómo acercarse después de lo que había pasado. Y aunque, en algún momento, pensé que lo haría, que trataría de hacer las paces o de reconstruir su imagen, no ocurrió. Ella, como siempre, actuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado, y esa paz que sentía no era por ella, sino por mí. Ya no me angustiaba cuando la veía o escuchaba sus comentarios. Al contrario, me sentía más fuerte, más segura, más yo misma. Había dejado de intentar encajar en un molde que nunca había sido el mío. En cuanto a mi marido, a veces me preguntaba si entendía realmente lo que había ocurrido, si percibía la magnitud del cambio. Pero la verdad es que no necesitaba que lo entendiera. El cambio no era para él. El cambio era para mí, para aprender a ponerme a mí misma en primer lugar, para no dejar que nadie me pisotease, ni siquiera su madre. Y aunque mi relación con él mejoró, más porque ya no estaba en medio de esa guerra constante, sabía que algo había cambiado entre nosotros también. Yo había crecido. Yo había aprendido a poner límites. La venganza, al final, no se trataba de humillar a mi suegra, ni de hacerla pagar por todo lo que me había hecho sentir menos. La venganza fue simplemente la paz que sentí al saber que ya no tenía poder sobre mí. La venganza fue mi propio crecimiento, mi propio empoderamiento, el hecho de que ya no era la persona que ella pensaba que era. En el fondo, ella seguía siendo la misma, pero yo ya no la veía como una amenaza. Ya no tenía el poder de derribarme. Pasaron los meses, y mi vida siguió su curso. No vi a mi suegra mucho, y honestamente, no me molestaba. Sabía que, aunque me ignorara, aunque no me aceptara, yo ya había ganado la batalla más importante, la que me libré a mí misma. La que me permitió ser quien realmente soy, sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de aprobación de nadie. La verdadera venganza nunca fue sobre lo que le hice a ella, sino sobre lo que logré para mí misma.